y lo esperaré serenamente, dice la canción, ¿verdad? Entonces, pues es lo que toca en estos casos. Creo que nos habíamos quedado, terminamos el artículo 139 de los dividendos fictos, ¿verdad? Y vamos a comenzar con los demás ingresos que tengan las personas físicas. Pues que esta es la última, ya es la última parte de la teoría. Con esto terminamos. Hasta aquí nos quedamos, ¿no? Porque vimos los dividendos fictos, ¿verdad? Entonces vámonos al capítulo 9 de los demás ingresos que obtengan las personas físicas. Esto es muy clásico del fisco, ¿verdad? Sí. O sea, los ingresos no puede faltar ni uno. Dice, no, ¿cómo va a faltar alguno? Déjame te pongo el capítulo de otros ingresos para que no tengas la duda de que no falta nada, ¿no? Nos ponen el capítulo de los otros ingresos, pues para que si se me olvidó algo, pues órale, ahí te voy, ¿verdad? Ahí te voy y te pongo el capítulo de los otros ingresos para efectos de la determinación. Está ahí. Y como que se me está, ¿verdad? Aquí. Perdón, es que no sé. Bueno, me dicen sí se ve, por supuesto. Sí. ¿No? Entonces estamos en vamos los dividendos, ¿verdad? Y entonces quedábamos pues que este capítulo de los otros ingresos pues era por si había algo que se le había pasado al fisco, ¿verdad? Pues dice, ahí te van más ingresos, ¿no? O sea, los primeros 8 son como ingresos fácilmente identificables y este último pues son casos especiales, ¿verdad? Adicionales. Vamos a ver el listado. Es un listado muy grande, obviamente, porque recuerden, aquí está pues todo lo que no está regulado en el resto de los capítulos. Sujetos del impuesto, 141, ¿verdad? Los ingresos distintos a los señalados, o sea, los señalados en los 8 capítulos que ya vimos, ¿no? O sea, no son ni sueldos, ni honorario, ni actividad empresarial y profesional, ni arrendamiento de bienes inmuebles, ni enajenación, ni adquisición, ni dividendo, ni premio, ni interés, ¿vale? Si no estás en ninguno de estos capítulos, dice, entonces probablemente pues que estés aquí, ¿no? Si obtienes una modificación patrimonial positiva. Entonces es el monto en que al momento de recibirlo incremente en su patrimonio. De hecho, es la definición contable de ingresos, ¿no? ¿Sí? El ingreso es toda modificación patrimonial positiva. Eso es el concepto que tenemos de lo que se consideran ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, pues, si tú recibes un ingreso y no está considerado en los 8 capítulos que ya hemos visto, dice, pues vente al capítulo 9, no hay ningún problema, ¿verdad? Salvo los casos señalados en el 143 fracción cuarta y 177 de la ley, caso en el que se consideran previdos en ejercicio las personas morales o entidades o fideicomisos en participación en regímenes fiscales preferentes, ¿verdad? Recordar, los regímenes fiscales preferentes tienen un tratamiento especial. ¿Qué es un régimen fiscal preferente? Bueno, dice la ley que es todo régimen que tiene, cuyo país tiene un impuesto que es inferior a 2/3 del impuesto que se cobra en México. En México, digamos, la tasa de ISR es del 30%, 2/3 pues si en tu país cobran del 20% a inferior, entonces quiere decir que es un régimen fiscal preferente que tiene una tasa pues favorable, ¿vale? Por ejemplo, Rusia pues tiene una tasa del 14%, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues obviamente pues, es una cosa curiosa. No sé, pues en Mónaco, por ejemplo, pues los impuestos se pagan en el casino. Fíjate qué cosa más bonita, ¿no? Vas, pagas los impuestos y dices, yo vi aquí que me puede muy bien en el blackjack y de una vez le tiras el blackjack. Porque ahí es donde pagas los impuestos. Mónaco es un país que tiene 16 kilómetros cuadrados. La verdad es que es un pueblito, ¿verdad? Pero, pues es curioso, ¿no? De donde pagas los impuestos es en el casino, ¿verdad? Y obviamente, pues la tasa, no hay una tasa impositiva real, entonces, pues realmente son algunos casos aislados de impuestos, se considera pues obviamente un régimen fiscal preferente, ¿verdad? Andorra es otro país que es un régimen fiscal preferente. De hecho, por ejemplo, ahí pues se han encontrado muchos recursos que han desviado algunos
pues funcionarios de la federación. Entonces, pues inclusive algunos están en la cárcel, ¿verdad? El esposo de Yadira Carrillo, la actriz, pues resulta de que ahí tenía muchos millones de euros en Andorra, que es un territorio preferente, y obviamente pues ahí lo agarraron, ¿verdad? Pues eso, si tú tienes depositados recursos en territorios fiscales preferentes, pues tienes que pagar el impuesto también en México, como si estuvieras realizando las operaciones en México. Bueno, ingresos acumulables del capítulo de otros ingresos. ¿Sí? Para este capítulo se consideran los los siguientes ingresos. Las deudas perdonadas por el acreedor o pagadas por otra persona. ¿Sí? Por ejemplo, tienes una deuda y va tu papá y la paga, dice el fisco, ajá, tienes un ingreso, ¿verdad? Y porque es una deuda, pues, que la pagó, en este caso, un tercero, y por esa razón, pues, tienes que pagar impuestos por esta deuda perdonada, ¿verdad? O pagada por un acreedor. Recordar que en el caso de que sean derivados de actividad empresarial y profesional, estos se van al capítulo de actividades empresariales y profesionales. Esto estamos hablando de deudas que sean de otro tipo, que no estén derivadas de actividad empresarial y profesional. ¿De acuerdo? Las ganancias cambiarias y los intereses provenientes distintos de los señalados en el capítulo 6 del título cuarto. ¿Sí? De hecho, casi siempre ha habido una duda sobre dónde se deben de dar tratamiento a estos conceptos, ¿verdad? En cuanto a la ganancia cambiaria y a los intereses. Y la verdad es de que pues aún sigue habiendo dudas. Le puedes dar tratamiento en los dos capítulos. Es indiferente, ¿verdad? El tratamiento corresponde. Entonces tú decides en cuál es lo que le quieres dar tratamiento a los intereses y la ganancia cambiaria. Porque pues realmente no hay un cambio sustancial en que te diga cómo se le da tratamiento, sino en el capítulo 9 en el capítulo 6. Las prestaciones que se obtengan con motivo de otorgamiento de fianzas y avales que no sean por instituciones legalmente autorizadas. Si tú vas a una afianzadora, ahí no hay problema. Pero si tu compadre decide afianzarte, ¿verdad? Pues entonces ahí debe de haber un ingreso para efectos de este concepto por lo que le hayas pagado por realizar el afianzamiento, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente, ¿esto qué se refiere? Bueno, pues cuando, por ejemplo, no sé, hay la duda de que te puedas escapar del país, ¿verdad? Entonces, pues tienes que presentar una fianza ante las autoridades fiscales, ¿verdad? Y obviamente, pues, en ese supuesto, pues hay que presentar este afianzamiento. Las inversiones hechas por sociedades residentes cuando se trata de dividendos o utilidades, ¿sí? Que sean residentes en el extranjero. O sea, por ejemplo, ¿verdad? Dices, oiga, yo tengo acciones en Amazon, ¿sí? En Amazon Corp. Entonces dices, pues es que Amazon es una sociedad que está en Estados Unidos. Sí, pero cada trimestre me hace un depósito por los dividendos que obtengo de esta empresa. Dices, pues no hay problema. Esos dividendos no entran como en el caso de dividendos en México. El capítulo 8, que es el que habla de los dividendos, se refiere a cuando las sociedades mercantiles están en México. ¿Sí? Si es una sociedad mercantil que está en el extranjero, entonces se van a otros ingresos. El tratamiento fiscal es muy similar, pero digamos, el valor de la aplicación está en este capítulo. ¿Perdón? Los dividendos o utilidades de residentes en el extranjero por derivadas de reducción de capital o reembolsos por acción. Obviamente, pues para esto hay que hacer el cálculo del reembolso por acción o la reducción de capital. ¿Sí? Además de acumular los ingresos obtenidos por estos conceptos, deberán pagar un 10% adicional, ¿verdad? Y ese tendrá el carácter de pago definitivo. O sea, además de pagar el impuesto correspondiente a la reducción de capital, también tienes que pagar el 10% adicional. Los actos o contratos mediante los cuales se permite la explotación, concesión o permiso autorizados o autorización de contratos de la Federación, entidades federativas y municipios. Por ejemplo, aquí hay una muy curiosa, ¿no? En el municipio de Aguascalientes, por ejemplo, hay una empresa que realiza la explotación del agua, por ejemplo, ¿no? Y tiene una concesión del gobierno municipal. Bueno, pues si tienes esa concesión del gobierno municipal para explotar el agua y obtienes un ingreso, pues tienes que pagar el impuesto correspondiente a esta autorización, ¿verdad? Y pensando si fuera persona física y tuviera una autorización para determinado uso o explotación de un concesión o permiso, pues obviamente tendría que pagar los impuestos correspondientes, ¿verdad? Entonces, así es como debe hacerse.
cualquier otro acto del superficiario para la explotación del subsuelo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, ya hemos hablado aquí que a partir del año de 2013, ¿sí? Pues si tú eres dueño del subsuelo, ¿verdad? Y se lo facilitas a un tercero para efectos de que realice la explotación del mismo. O sea, por ejemplo, hay un terreno y ahí encuentran petróleo. Y es tu terreno. Y entonces hablas con la empresa que va a realizar la explotación y dice, bueno, pues ok, entonces, y realizas la explotación, pues tengo derecho a tanto. Pues se considera un apartado de los otros ingresos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y los productos obtenidos del subsuelo por persona distinta del concesionario explotador superficiario. O sea, si por ejemplo yo le digo, bueno, sí, ¿verdad? Pero pues este pozo petrolero va a ser a favor de mi hijo. Pues ya es una persona distinta al propietario del bien o el concesionario explotador o superficiario, y en este caso, pues el ingreso sería también de los otros ingresos, pero estaría en la fracción 8, en realidad, ¿no? Los intereses moratorios e indemnizaciones por perjuicios derivados de cláusulas penales o convencionales, también aquí es donde se le da tratamiento a esto, ¿verdad? Por ejemplo, hay un contrato de arrendamiento y señala que en el caso de que no pagues la renta, ¿verdad? Tendrás que pagar un 10% de intereses moratorios por mes. Entonces, pues no me pagaste la renta en el mes de octubre, el contrato es por 40,000 pesos, pues tienes que pagar 4,000 pesos de intereses moratorios. Pues esos intereses moratorios van aquí, ¿verdad? Y a lo mejor no me pagaste por 3 meses, pues ya serían 12,000 pesos de intereses moratorios, ¿de acuerdo? Indemnizaciones por juicios o cláusulas penales, ¿sí? Hay algunos contratos que tienen algunas cláusulas penales que se tienen que establecer, ¿verdad? Para efectos del tratamiento. Por ejemplo, imagínate, yo me contratan para hacer una carretera, me contratan para hacer el puente de segundo anillo, no sé si lo han visto, ¿no? Y ya ven que está ahí todo abierto ahí en segundo anillo y avenida y salida Zacatecas, y avenida Independencia, todas esas calles, ¿no? Prolongación Zaragoza. Pues fíjate que me contratan y me dicen, ¿sabe qué? ¿Verdad? Usted tiene la obligación de entregar el puente a más tardar el 31 de diciembre de 2021. ¿Vale? Y ya ven que la fecha pues ya se está acercando, ¿no? Y pues yo contraté todos los obreros y anduvieron ahí muy bien, y aunque los obreros son bien flojonazos, ¿no? Y ya ven que no van los lunes y demás. Bueno, pues se me pasó el tiempo, ¿verdad? Y a lo mejor el contrato que yo tengo con el gobierno del estado dice que sí, no cumplo al 31 de diciembre, me van a cobrar una cláusula penal por 100,000 pesos, ¿verdad? Es una cláusula, es una pena, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque obviamente yo tenía para cumplir ese contrato al más tardar el 31 de diciembre de 2021. Pero pues por lo que se ve no lo voy a lograr, ¿eh? Pues ya no sé si ustedes han pasado por ahí, pero yo creo que no voy a terminar la obra el 31 de diciembre. Y así decía el contrato, o sea, si al 31 de diciembre yo no entrego la obra, el día 1 de enero tengo que pagar 100,000 pesos adicionales, ¿vale? Y si me tardo 2 meses serían 300,000, y si me tardo 3 meses serían 500,000, y así se va aumentando estos. Esta es una cláusula penal, ¿verdad? ¿Por qué es una cláusula penal? Bueno, pues porque me van a castigar por el incumplimiento del contrato de la entrega de la obra. Porque además eso causa muchos daños y perjuicios a terceros, ¿no? Imagínate todos los comercios que están en esa zona, pues actualmente la gente no va porque dicen, no, calla, mejor ahí no te acerques, porque va a haber muchos problemas de tránsito, ¿verdad? Y entonces, claro, crea un problema adicional. Entonces, por eso hay cláusulas penales en algunos casos, sobre todo en el caso de obras, ¿verdad? En las cuales se tiene que pagar una compensación por los daños provocados a terceros y usuarios, ¿verdad? De ese tipo de obras, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el caso de las cláusulas penales. Y esta es la que hemos visto para efectos de aplicación en nuestros ejercicios, ¿verdad? La parte proporcional correspondiente al contribuyente del remanente distribuible que determinen las personas morales del título tercero de esta ley, siempre que no se hubiera pagado el impuesto que se refiere al 79. O sea, lo que dice aquí es, obviamente, pues, si hay una persona moral del título tercero, personas morales con fines no lucrativos, que me paga un dividendo, ¿verdad? Pues ese ingreso será de los otros ingresos de las personas. ¿A qué se refiere el artículo 79? Bueno, cuando una persona moral con fines no lucrativos realiza un gasto no deducible, tiene que pagar el impuesto sobre la renta o realizar gastos no deducibles, ¿de acuerdo?
Entonces, por eso dice aquí que si ya pagaron el impuesto por los gastos no deducibles, pues se puede restar de esto. Los que perciban por derechos de autor personas distintas de este. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Bueno, por ejemplo, ¿qué te gusta? Juan Gabriel. ¿Sí? Pues obviamente recibe derechos de autor, están de acuerdo conmigo, ¿no? Cada vez sus canciones se siguen escuchando, ¿sí o no? Ponen en YouTube y todas las cosas. ¿Ustedes han oído alguna canción de Juan Gabriel últimamente? Sí, profe. Claro, profe, no fallan. ¿Verdad que sí? Son una cosa así bonita, ¿no? Sí, Pues, profe. pues fíjate que en este caso, claro, hay derechos de autor que se pueden cobrar. En este caso, ¿a quién creen que se los están dando? Pues seguramente a los hijos de Juan Gabriel, ¿no? Entonces, él ya no cobra los derechos de autor, por supuesto, sino los cobran personas distintas a él. ¿Y por qué no los cobra él? Bueno, pues por obvias razones, ¿no? Porque ya se murió, ¿no? Y entonces, por esa razón, ¿eh? Pues se entiende que, pues, al ser una tercera persona el que cobra los derechos de autor, cuando los cobra los derechos de autor, ¿se acuerdan ustedes? Ya los vimos, están en el capítulo de actividades profesionales. O sea, cuando Juan Gabriel vivía y él cobraba los derechos de autor, eran ingresos por actividad profesional. Pero ahora que lo cobran sus hijos, probablemente, no sé, ¿verdad? Pero sospecho que sus hijos son los que cobran los derechos de autor. Entonces dice, bueno, entonces esos ingresos ya no están en el capítulo 2 de actividades empresariales y profesionales, se vienen para acá al capítulo de los otros ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, ¿no? Y también hay otro caso, por ejemplo, muy conocido, que es José Alfredo Jiménez, que todavía las canciones, a pesar de que él se murió en el 74, ¿verdad? Pues todavía la gente la sigue escuchando, ¿no? Sobre todo cuando andas borracho o cuando andas medio mal de amores. No sé si a ustedes les ha pasado. O no saben ni quién es José Alfredo Jiménez. Claro, profe, también nunca fallan. Ahí está, pues. Creo que siempre para la borrachera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te digo? O el mal de amores, ¿no? Que era lo que le gustaba a él. Y además, es una cosa curiosa, porque resulta que José Alfredo se casó 5 veces, fíjate, nada más es una cosa extraordinaria, ¿no? Juan Gabriel ni una vez, ¿no? Pero fíjate, José Alfredo sí tuvo 5 esposas, ¿no? Para que vean, ¿no? Él que era muy enamorado, ¿eh? Y también había otra que dijo, no, yo ya no quiero entrar a ese pleito. Y no le entró al pleito para cobrar los derechos de autor, ¿verdad? Porque, pues, obviamente, pues todos se habían casado de manera legal, ¿no? Como que en México nada más se casó con una, ¿no? Con la palomita. Pero ya en Estados Unidos se casó con las otras cuatro chicas, ¿verdad? Entonces dices, ya lo que hombre tan más tirado para adelante, ¿verdad? Oye, los que vivimos aquí ya nos anda con una sola esposa, imagínate él con 5, pues eso era una cosa extraordinaria, ¿no? Y claro, no fue el caso más grave, ¿no? Ya es que Pancho Villa pues se casó con 30, entonces pues ya sabrás, ¿no? Aunque luego llegó Álvaro Obregón y obviamente dijo, yo nada más voy a reconocer a la señora Carmelita. Y fue la que reconocieron, ¿no? Realmente. Y es la que se quedó con la casa, ¿verdad? La que tiene ahí en Chihuahua, que por cierto, si alguna de esas pueden ir, vaya, está muy padre la casa de Pancho Villa, ¿verdad? Bueno, pues ahí están casos, ¿verdad? En los cuales pues, se puede ver el hecho de los derechos de autor cobrados por terceras personas, ¿de acuerdo? Las cantidades acumulables, ¿verdad? Por fondos de inversión, ¿verdad? En los términos del 185 fracción segunda, fondos de inversión del extranjero, pues también se considerarían en este apartado, obviamente, porque pues estás obteniendo ingresos del extranjero y pagas el impuesto en este capítulo, ¿sí? Las cantidades correspondientes al condominio o fideicomisario de un bien inmueble que esté destinado a hospedaje o otorgado en administración a un tercero cuando se utilice para hospedar a personas distintas al contribuyente. ¿Qué es el condominio? Bueno, pues por ejemplo, ¿qué te gusta? No sé, pues las pandas. Pues está en régimen de condominio, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todos son dueños de todas las partes comunes y tienen que aportar para el mantenimiento de las áreas comunes. Dice, oiga, pero es que a mí no me gusta el golf. Bueno, pues ¿para qué te vas a vivir ahí si no te gusta el golf, no? Si ya sabes que hay un campo de golf. Y luego no falta el que no tiene buena puntería y a lo mejor te quebra una ventana, ¿verdad? Porque ya ven que las pelotas de golf son duritas, ¿no? Pues esos obviamente, ¿verdad? Los condóminos tienen que pagar el impuesto en los términos de este capítulo cuando están relacionados con el apartado de personas físicas, por supuesto, ¿de acuerdo? Operaciones financieras derivadas de deuda o de capital, términos del 16A del código, ¿verdad? Ahí están los swaps o los warrants o todas estas futuros, operaciones de terceros, pues todas estas operaciones financieras derivadas, pues tienen que pagar impuestos en este apartado. Los ingresos estimados en los términos de la fracción 3 del 91, determinados inclusive
presuntivamente por las autoridades fiscales. Eso ya lo vimos, ¿no? Que es cuando pues se determinan presuntamente los ingresos y no tienes algún apartado donde meterlo, porque decíamos que si tú tienes un apartado, se considerará donde tengas la mayor cantidad de ingresos. Esa es la presuntiva, ¿no? Llegan y te encuentran que en tu cuenta tienes 1,000,000 de pesos, ¿sí? Y dices, oiga, ¿y de dónde justifica usted este 1,000,000 de pesos? Y dices, ay, no, pues no tengo ninguna justificación, nada más lo tengo ahí guardado. Ah, muy bien, entonces te aplican la presuntiva de ingresos, ¿verdad? Y obviamente pues te aplican el procedimiento y te mandan los ingresos a este apartado. Entonces, tener cuidado, si no tienes ingresos, si tú tuvieras ingresos de actividad empresarial y fuera tu actividad preponderante, pues ahí te los mandarían como ingresos omitidos de la actividad empresarial y pagarían el impuesto en el capítulo 2. Pero si no tienes una fuente de ingresos fiscal, pues obviamente en ese supuesto se considerarían ingresos de este apartado. Los que paguen las instituciones de seguros a sus beneficiarios y que no se consideren intereses ni indemnizaciones en los términos del 21 del 93, o sea, que no estén exentos. Y el artículo 133, siempre que la prima haya sido pagado por el empleador, ¿verdad? En ese supuesto, se considerará, ¿verdad?, que las instituciones de seguro deben efectuar una retención aplicando la tasa del 20% del ingreso. Bueno, cuando las personas no están obligadas a presentar declaración anual, la retención efectuada se considerará pago definitivo y ese sería el pago a realizar. Los provenientes de regalías, a que se refiere el artículo 15b del Código Fiscal, son la regalía, ya saben, por ejemplo, el caso de los derechos de autor. Yo, por ejemplo, hago una app, ¿verdad? Esas que están en los teléfonos, y resulta que empieza a tener éxito, ¿verdad? Y obviamente, pues empieza a descargar esta app y yo empiezo a recibir regalías por esa aplicación que realicé, ¿verdad? Para teléfonos celulares. Pues obviamente, pues tendría que pagar el impuesto en este apartado, ¿verdad? Los provenientes de planes de retiro de la subcuenta de aportaciones voluntarias a que se refiere la fracción 5 del 151. Si ustedes recuerdan, eso lo vimos. Son las aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones, ¿verdad? Y esto ocurre cuando el contribuyente, pues, no esté en los supuestos de invalidez o incapacidad sin haber llegado a los 65 años de edad. Tiene que pagar el impuesto en este capítulo. Y obviamente se paga a la tasa máxima de la tarifa. ¿Vale? Ingresos por intereses y ganancia cambiaria. Estos ya son los tratamientos específicos. Toda percepción obtenida por el acreedor, si por el pago de deudas, procederá como sigue. Si el acreedor recibe bienes del deudor, el impuesto se cubrirá sobre el total de los intereses vencidos, siempre que el valor alcance cubrir el total de intereses. Si los bienes no cubren el capital adeudado, no se causará el impuesto sobre los intereses cuando el acreedor declare que no se reserva derechos al deudor de los pagos pendientes. Si la adjudicación se hace a un tercero, se consideran intereses vencidos la cantidad que resulte la que reciba por capital, por distinto al capital adeudado. Y obviamente, pues, podrán tomar como valor los que vienen del valor de avalúo. Estos son algunos supuestos que se consideran ganancia cambiaria e intereses en los supuestos en los cuales, pues, hay una adjudicación. Nosotros ya lo habíamos visto en el capítulo 6. El perdón total o parcial del capital, ¿sí? El intermediario o el acreedor, ¿verdad? Da lugar al pago de impuestos por parte del deudor sobre el capital y los intereses perdonados. O sea, por andar perdonando un adeudo, pues ahora tienes que pagar impuestos por otorgar el perdón y ese se pagaría sobre el capital y los intereses, ¿de acuerdo? Cuando pagan de créditos o préstamos otorgados a residentes en México, serán acumulables cuando se cobren en efectivo y en esos servicios. Cuando se obtengan de depósitos efectuados en el extranjero, de créditos o préstamos de residentes en el extranjero, serán acumulables conforme se realice el devengo, ¿verdad? Si yo tengo inversiones en el extranjero, no importa que no haya cobrado los intereses, tengo que realizar el ingreso al momento de que se va realizando el supuesto. Y tratando de créditos o deudas o de operaciones que se encuentren denominadas en unidades de inversión o UDIs, ¿verdad? Los intereses también se tomará como el ajuste que realiza el principal denominado en dichas unidades, ¿verdad? Porque recuerden que si tienes deudas en unidades de inversión, pues también la deuda se va actualizando en dicha unidad. Los intereses percibidos de este artículo, excepto la fracción cuarta del mismo, serán acumulables en los términos del 134 de la ley
Cuando el citado ajuste por inflación sea mayor por los intereses obtenidos, se considerará como pérdida. O sea, hay que quitarles el ajuste por inflación, eso ya lo vimos en el capítulo 6. ¿No? Y la pérdida se podrá disminuir en los intereses acumulables que se perciban en los 4 ejercicios posteriores. Si no se disminuye una pérdida, ya pudiendo haberla hecho, pierdes derecho hasta por el importe de la pérdida no disminuida. La pérdida se actualizará multiplicando por el factor de actualización del primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que se obtuvo hasta el último mes del mismo ejercicio, multiplicándola por el mismo factor de diciembre del ejercicio en que se actualizó por última vez y hasta diciembre del ejercicio inmediato anterior al que se aplica. ¿Sí? En los casos de la fracción 4 de este artículo se acumulará el interés nominal y estará sujeto al artículo 44, ajuste por inflación acumulable, y no se considerarían como parte de las deudas. Bueno, pagos provisionales semestrales por intereses y ganancia cambiaria. Bueno, en el caso de intereses y ganancia cambiaria, se harán 2 pagos provisionales semestrales en la fracción cuarta del citado artículo. En julio y otra vez en enero del año siguiente, por los ingresos acumulables obtenidos en el semestre. La tarifa que se determine tomando en base la tarifa del 96, se utilizará la tarifa semestral, que era la que usábamos para los de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, ¿verdad? Pero no la del semestre. En cada uno de los meses comprendidos se podrán acreditar las retenciones que hubieran efectuado las personas que hayan pagado los intereses. O sea, si ya te cobraron retenciones los bancos o las casas de cambio, las casas de bolsa por los intereses cobrados, pues eso la puede restar. Obviamente. ¿Perdón? Y obviamente, pues, cuando los ingresos a que se refiere este artículo se tengan el efecto en personas a que se refieren los títulos 2 y 3, o sea, personas morales en general y personas morales con fines no lucrativos deberán retener como pago provisional a los intereses y ganancia cambiaria la tasa máxima aplicable sobre el artículo 152, o sea, te retienen la tasa del 35%. ¿De acuerdo? Si te pagan personas morales. Cuando se haga retención en este artículo, proporcionarían los contribuyentes constancia de retención de dichos pagos. Así se determina los pagos funcionales semestrales por intereses y ganancia cambiaria. Los ingresos acumulables de cada semestre se le aplicará la tabla del 96 a semestral y el resultado sería el ISR a cargo, menos las retenciones de personas morales que se aplican a la tasa máxima de la tarifa del artículo 35 sin deducción alguna. Y ese es el ISR neto a cargo. Habitualmente en este capítulo, si te pagan personas morales, pues nunca te va a dar impuesto a pagar, ¿no? ¿Por qué no te va a dar impuesto a pagar? Pues ya te retuvieron el 35%, pues difícilmente te va a dar más de eso, porque es la tasa máxima de la tarifa, ¿de acuerdo? Pagos provisionales en forma esporádica, o sea, cuando no tengo pagos provisionales periódicos, ¿verdad? Los hago de forma esporádica en la siguiente forma. Se consideran ingresos para este capítulo los del 143, 177 y cubrirán pago provisional que resulte aplicar la tasa del 20%, ¿sí? Dichas declaraciones se presentarán en los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Recuerdan esto por ingresos esporádicos. Obtengo un ingreso, pago el impuesto a la tasa del 20%. Y los contribuyentes que tengan periódicamente ingresos a los que se refiere este capítulo, salvo los del 143 y 177, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto a más tardar el 17 del mes posterior. ¿Sí? El primer párrafo es para los esporádicos y lo siguiente ya es cuando haces pagos normales, aplicando la tarifa del 96 a los ingresos obtenidos sin deducción alguna. Podrán acreditarse las retenciones del siguiente plan. ¿Sí? Los ingresos a que se refiere este capítulo, salvo los del 143, si son de personas morales, estos deberán retener la tasa del 20% sin deducción. Esta retiene el 20%, así se determinaría el pago provisional por ingresos esporádicos. Tasa de impuestos de manera esporádica por la tasa de ISR 20%. Eso sería el ISR neto a cargo. Si tienes pagos provisionales periódicos, ¿verdad? Los ingresos acumulables, se les aplica la tarifa del artículo 96, la mensual, o la número 3, el ISR a cargo menos el ISR retenido por personas morales a la tasa del 20%, y ese sería el ISR neto. Como en el caso de los ingresos por el capítulo 9, pues tienen diferentes tratamientos dependiendo del tipo de ingreso que estemos hablando, ¿de acuerdo? En el caso de la fracción 10 del artículo 142, ¿verdad? Que es para el caso, ¿verdad? Las personas, el remanente distribuible por personas morales del título tercero, ¿sí? Que es lo que hemos visto, de hecho, en los casos.
¿Ah? El pago provisional será por la cantidad aplicada la tasa máxima aplicándose sobre el excedente límite inferior del 152 y la cual se integrará conjuntamente con el artículo 96. O sea, si tú te pagas remanente distribuible a una persona moral con fines no lucrativos, dices, la tasa es del 35%, no hay problema, ¿verdad? En el caso de cuentas personales para el ahorro, tratándose de la fracción 12 del 142, las personas efectuarán pagos a la tasa máxima sobre la tarifa del 152 a la tasa del 35%. Los contribuyentes podrán solicitar sea disminuido el pago provisional siempre que cumplan con los requisitos que señale el SAT. Las retenciones, ¿verdad? Que se refiere al tercer y quinto párrafo de este artículo, se deberán presentar una informativa más tarde el 15 de febrero sobre las retenciones efectuadas. Derechos de autor, cuando no eres el autor, ya hemos dicho el caso, ¿verdad? Porque Juan Gabriel, pues sí, aquí cobran los derechos de autor por sus hijos, ¿verdad? Obviamente. Entonces, pues en ese caso, pues ya no es el autor el que está cobrando los derechos y pasarían a este apartado. El pago a que se refiere esta fracción 11 del 142 será, además, si tiene ingresos de los señalados en el capítulo 1, o sea, sueldos y salarios, se considerarán, la fracción 11 se considera como salarios para efectos de este título. O sea, si tú tienes salarios, también este apartado de la fracción 11 del 142 también se considera salarios. Si no tienes salarios, entonces se va a este apartado y paga la tasa máxima de la tarifa. Ingresos para condóminos, en el caso de la fracción 13 del 142, si administran el bien, deberán retener el ingreso por los pagos efectuados a la tasa máxima de la tarifa del artículo 152. Se paga la tasa del 35%. Y obviamente los que se refiere al párrafo anterior, ¿verdad? Consideran el ingreso efectivamente obtenido y efectuando la retención con un factor de 1.4286. Está raro este factor porque se pone con 1.4286 para la tasa del 30%. Debería 1.5385, pero pues ahí al señor tenebroso se le fue. Y se quedó con la tasa normal del 1.4286, porque la de 1.5385 es para el 35%. Contra el impuesto que se determine, la declaración de las personas físicas pueden acreditar sobre el ingreso acumulable la tasa máxima para aplicarse sobre el 152. ¿Sí? Regalías, en el caso de la fracción 17 del 142, las personas morales se pagan retención a la tasa máxima de la tarifa establecida. Entonces, hay muchos supuestos en los cuales se aplica la tasa máxima de la tarifa, ¿verdad? Son todos estos. Pagos provisionales por remanente distribuible, cuentas personales de ahorro, ingresos por condóminos, derechos de autor cuando lo obtengan distintas personas a las que está obteniendo el ingreso. Y bueno, aquí faltó también regalías, ¿no? Ingreso obtenido por la tasa máxima de la tarifa, el 35%, y ese es el ISR neto. De hecho, este es el que hemos estado viendo, ¿no? Para los casos, para los cálculos que hemos estado haciendo de declaración, ¿no? He usado el de remanente distribuible, pero pudo haber sido cualquiera de estos, ¿no? Remanente distribuible, cuentas personales de ahorro, ingresos por condóminos, derechos de autor por personas distintas o regalías. ¿Verdad? Todas estas irían a ese mismo procedimiento. La opción de acumular los ingresos para condóminos, pues el ingreso por el factor de 1.4286 y este por la tasa del 35%. Ya quedamos que aquí no cuadra, ¿sí? Pero así está escrito, así lo tenemos que hacer, ¿verdad? Aquí el 1.4286 tiene que ver con el 30%, pero pues aquí le pusieron el 35%, pues así lo haces, ¿no? Está mal, es un error de aplicación, pues así lo hizo el señor tenebroso, ¿verdad? Artículo 146, pagos provisionales de operaciones financieras de deuda y de capital. ¿Ah? El pago provisional en el caso de operaciones financieras de deuda y de capital, a que se refieren los artículos 20 y 21 del Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Se determinará. Las casas de bolsa, instituciones de crédito y las personas efectuarán pagos provisionales deberán tener el pago provisional de aplicar la tasa del 25% sobre el interés o ganancia acumulable, disminuidas de las pérdidas. Proporcionarán comprobante fiscal y obviamente no se estará obligado a efectuar retención en operaciones financieras derivadas de capital. O sea, las primeras son nada más para ganancias de deuda o de crédito, ¿verdad? Pero si son ganancias derivadas de capital, no es aplicable este procedimiento, ¿verdad? Porque no es operante. En las fracciones 1 y 2 del artículo 16. Y este es el procedimiento para estas operaciones. Ingresos obtenidos
por la tasa del 25%. Y subrayo deudas y capital. ¿Sí? Y ese neto a cargo. Y vamos al capítulo 11 de la declaración. ¿No? ¿Hasta ahí alguna duda con el capítulo 9? Pero no es un poco raro. Pues así está, ¿no? Está raro. ¿Todo bien, niños? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos pues al artículo 150. Obligaciones de elaborar declaración anual. ¿Es una obligación formal de todas las personas físicas? Pues sí, todas las personas físicas tienen la obligación de realizar declaración anual. Así, oiga, ¿por qué nos pasamos del 9 al 11? Si ustedes ven, este es el capítulo 11. El capítulo 10 es el de las deducciones, ¿verdad? Pero ya hemos visto algunas deducciones conforme vamos viendo cada apartado, entonces pues ya lo pasamos sin ver, ¿verdad? Pero el de la declaración anual sí viene en nuestro programa. Vamos a ver, 150, obligaciones de elaborar declaración anual. Este de hecho ya lo repasamos cuando empezamos, recuerdan ustedes, una partecilla del 150 la vimos al principio cuando vimos la obligación de declarar ingresos, ¿verdad? Especiales, como eran herencias, venta de casa habitación y viáticos exentos, ¿verdad? Pues está ahí en el 150. Lo vamos a repasar otra vez, ¿no? Ya lo vimos, pero lo vamos a repasar. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos o de aquellos porque se haya hecho pago de impuesto definitivo, estarán obligados a pagar el impuesto mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente. Y subrayo mes de abril, ¿verdad? ¿Por qué dice mes de abril? Bueno, porque resulta que estos pagan en abril, ¿no? No es como en el caso de personas morales que estaba obligado a pagar de enero a marzo. Las personas físicas tienen que pagar específicamente en el mes de abril. Y entonces, obviamente, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona física quiere pagar el impuesto en marzo o en febrero? Pues es extemporáneo, ¿verdad? Es extemporáneo. ¿Por qué es extemporáneo? Debe cobrarle multa, ¿eh? Y actualización y recargos por andar pagando antes y haciéndonos ver mal al resto de los contribuyentes. Bueno, habitualmente no lo hace el fisco, ¿verdad? Pero debieran, por rebelísimos. Pues aquí es clara la disposición cuando dice que es en el mes de abril, ¿verdad? No en enero, abril, no, este es en abril nada más, ¿verdad? Inclusive el fisco ya últimamente lo que ha hecho es para que no ande pasando eso, dice, ah, sí, pues no les voy a abrir el programa de declaraciones de personas físicas hasta abril. Y ya nos está restringiendo porque, oye, pues yo ya tengo ganas de pagar en enero y en febrero porque yo ya quiero pagar, porque así soy yo de rebeldísimo. Sí, pero no, ¿verdad? En muchos casos, las personas físicas querían presentar antes su pago porque probablemente tenían saldo a favor, ¿verdad? No era así como que, no, tenían saldo a favor y obviamente pues querían pedir la devolución del saldo a favor. Ya habían detectado con el cálculo que les iba a dar saldo a favor y dicen, pues déjame de una vez presento el anual. Y salía en miscelánea, ¿verdad? Porque obviamente como es extemporáneo, había una miscelánea que decía, si presentas la anual en enero, febrero, marzo, se considerará presentada para efectos prácticos el 1 de abril. Y desde ahí corría el plazo para las devoluciones, ¿sale? Han sacado últimamente a través de reglas generales un periodo extraordinario donde dice, bueno, te vamos a devolver en 5 días hábiles. 5 días hábiles el saldo a favor. ¿Sí? Así ha estado saliendo últimamente. Siempre que no excedan de 50,000 pesos el saldo a favor, ¿verdad? Y obviamente se hayan hecho con firma electrónica avanzada. Entonces, por recomendación, si ustedes quieren optar por esa opción. Obviamente cada año la sacan. No sé si este año 2022, que ya está casi por llegar, ¿verdad? Vayan a sacar nuevamente esa regla y digan que se puede hacer la devolución en los 5 días hábiles siguientes. El Código Fiscal dice que son 40 días para la devolución, pero, ¿verdad? 40 días y entiéndase que son hábiles, pero el fisco sacó esa reglita donde decía que te iba a devolver en 5 días. Se establecía así, ¿no? 5, ¿eh? Así salía el comercial. Entonces, bueno, pues si te devuelven en 5 días, pues no te vais a molestar. Pero, obviamente, pues pensar que es en el mes. Párrafo segundo, muy importante, ¿sí? Podrán optar por no presentar declaración anual, a que se refiere este apartado, las personas físicas que únicamente tengan ingresos acumulables del capítulo 1 y cuarto, o sea, sueldos y salarios, perdón, 1 y 6, perdón, y capítulo de intereses, ¿vale? Son los dos capítulos que se pueden eximir de la obligación de presentar declaración anual. Dice que siempre que no excedas de 400,000 los ingresos, ¿verdad? En total,
y siempre que los ingresos por intereses reales no sean superiores a 100,000 pesos. Que si ustedes recuerdan es una regla del 135, hace ratito lo estábamos platicando, ¿verdad? Y si hay aplicado retención, ¿a qué se refiere el 135? Pues ahí está la opción, ¿no? 400,000 de ingresos totales, incluidos los intereses, y siempre que los intereses reales no excedan de 100,000 pesos, no estás obligado a presentar declaración anual. Lo de 400,000, pues entendemos, el patrón es el que hace el anual, ¿no? Y lo de los 100,000, pues porque tú estimas que no excedes ese monto y obviamente pues la ley establece que no tienes que hacer. Bueno, si en la declaración anual a que se refiere este primer párrafo de este artículo, ¿sí? Se tienen ingresos totales, incluidos aquellos por lo que no se esté obligado al pago de un impuesto o pago de impuesto definitivo superiores a 500,000, deberán declarar en su totalidad los ingresos, incluidos por los que no esté obligado al pago del impuesto. Y ahí vienen las tres fracciones que ya vimos, ¿no? La fracción 12, que es para, perdón, 17, que es para viáticos exentos, la 19, inciso A, que es para venta de casa habitación, y 22 del artículo 93, que es por las herencias o legados, ¿vale? Entonces, en esos conceptos también los tienes que declarar como datos informativos. Representan la información y listo, ¿verdad? En los términos, y si hayan pagado de impuesto definitivo, en los términos del 138. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación de servicios personales subordinados, o sea, asalariados, estarán a lo dispuesto en el 98. El 98 dice que si no excedes de 400,000, ¿verdad? El patrón puede hacer tu declaración anual y no estarías obligado a hacer tu declaración anual de manera personal en el caso de sueldos y salarios. ¿Vale? Artículo 150, es decir, el 151 ya lo vimos, que son las deducciones personales. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en actividades empresariales y profesionales. No me digan que no, porque me da la calandrina, ¿verdad? Entonces, obviamente que ya lo vimos de manera muy amplia, pues no lo volvemos a repetir. Recuerden, no repetimos esto, ¿verdad? Y entonces nos dedicamos al 152, que de hecho creo que es el último ya de los artículos que vamos a ver. Y con esta me despido porque ya no puedo más. Y el PIB para comenzar con la práctica, ¿no? Procedimiento y tabla para la elaboración de la declaración anual. ¿Sí? Las personas físicas que juegan el impuesto del ejercicio sumando los ingresos obtenidos a los capítulos por los capítulos 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Dice, eches, falta el 2 y falta el 7. Sí falta el 2, obviamente, porque recordar, abajo viene. El 2 lo que sumamos es la utilidad grabable, ¿vale? Y del 7, ¿verdad? Los premios, recordar, no son acumulables, ya lo vimos cuando vimos el capítulo de premios, por esa razón no viene en el listado, ¿de acuerdo? Entonces sí están considerados, aunque no están sumados. Y nada más recordar que en el caso de premios, si no los declaras, o sea, no presentas la informativa, estando obligado a ello, entonces se vuelven ingresos acumulables, ¿verdad? Y puede restar el impuesto, eso también lo dice el capítulo 7. Además, dice que se sumará la utilidad gravable de las secciones 1, 2 del capítulo 2. O sea, la sección 1, régimen general, sección 2, régimen de incorporación fiscal. Curiosamente, de régimen de incorporación fiscal, si usted recuerda, no hay anual, ¿verdad? Pero pues ahí decía que sí. Ya de hecho, inclusive, pues como quitaron la sección 2, pues ya corrigieron este artículo. De todo nunca había sido aplicable. O sea, yo nunca hice un anual de RIF, porque de hecho no se podía, o sea, no había un formato para llenar la anual de RIF. ¿De acuerdo? Pero ahí estaba previsto. Entonces ahora ya no está previsto. Y obviamente decir, oiga, pero la sección nueva, la de régimen simplificado de confianza, dice que tienes que hacer anual, pero no la vas a hacer en este apartado. Y recordar, los de régimen simplificado de confianza no van a tener derecho a deducciones personales. Si solamente tienes reciclo, ¿sí? Si tú tienes otros ingresos, pues sí podrás aplicar deducciones personales, pero si solamente tienes régimen simplificado de confianza, no vas a tener derecho a deducciones personales, porque no viene en este apartado. ¿De acuerdo? Muy importante esa situación. Sí hay anual, pero el anual se hace en los términos del propio capítulo. Inclusive la tabla no está aquí en el 152, sino la tabla anual de los de reciclo está en el propio capítulo de régimen simplificado de confianza. Eso lo veremos el próximo martes, ¿verdad? Sí, sí van a ir el martes, ¿verdad? El curso. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, recuerden que también hay un premio, ¿verdad? Hay un estímulo fiscal en los términos del capítulo 9 de la ley, el cual pues ya saben, podrán dejar de hacer un trabajillo a mano
Eso siempre ayuda, ¿no? Porque para que ya no se les haga tan largo. Pero si no van, no te preocupes, no pasa nada. Simplemente haces todo a mano, pues eso no hay mucho problema. Ya se ha hecho en muchas ocasiones. Muchas ocasiones se ha hecho a mano y nadie ha Profe, muerto en el intento. Sí, dígame. ¿hay un cupo ilimitado para el curso? Pues creo que son solo 500 lugares, ¿verdad? Entonces, para que se movilicen, porque ha habido mucho interés, ¿verdad? Mucho interés, es muy importante. A decir, ay, 500 lugares son muchísimos. Bueno, me parecen muchos, pero, ¿verdad? Son muchos grupos y muchos están dando estímulos fiscales a los que se presenten, ¿verdad? Y además, pues ha habido muchos exalumnos que me han contactado. Ya ven que yo los tengo ahí en la base de datos del Facebook, entonces les mando publicidad por Facebook de los cursos y pues han estado llamándome para decirme que quieren ir al curso, ¿verdad? Sí, por cierto, los que pagan con Bancomer, hoy hicimos una pequeña corrección porque faltaban, no dejaba hacer las transferencias con Bancomer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el costo es muy módico en realidad, ¿eh? Porque si ustedes buscan este curso en la iniciativa privada, pues está cotizando hasta en 1,500 pesos, 2,000 pesos. Aquí pues vale solamente 150 pesos para ustedes. Creo que es un costo muy razonable, ¿no? ¿O no? Está carísimo. ¿Sí? Profe, Sí, dígame. yo sigo sin poder hacer el pago para el curso. Pero sí, lo está haciendo de Bancomer. Es que la tarjeta de mi hermano es Bancomer y Por desde la eso, aplicación no puede transferir. ya vea, ahí ya le pusimos en la última que puse el formato, entonces, si me recuerda, manda un mensaje y le mando la última imagen donde ya viene la cuenta de Bancomer. Es que no deja hacer Ok, transferencias, cuenta clave, porque pues si es del mismo Bancomer necesita la cuenta. Y ya ahí le pusimos la cuenta de Bancomer. Es que al jefe es muy distraído y apenas ahora lo vi. Entonces la cuenta de Bancomer tiene como 6 números y la cuenta clave pues obviamente tiene como 18, ¿no? De hecho tiene 18. Entonces por esa es la razón que no se puede hacer de Bancomer. Pero ¿Me ahorita la puede le... mandar, profe? Por Face. Sí, claro que sí, ahorita ya la puse en el Facebook, ¿verdad? Si ustedes son mis seguidores de Facebook, ahí la pueden ver. O inclusive en la página de grupo de Facebook también ya está corregida. Ya la puse yo ahí. La última, la que ya trae la cuenta de Bancomer, ¿vale? Pero ahorita se la mando, no sé, con mucho gusto, ahorita que terminemos la clase. ¿Sí? De Gracias, un maestro. mensaje recordándome para ponérsela ahí para los que sean usuarios de Bancomer. Ahí viene ya la cuenta de Bancomer. Porque, pues sí, no se puede hacer depósitos a la cuenta clave desde Bancomer. De hecho, está prohibido para todos los bancos. Cuando es del mismo banco, tienes que usar la cuenta, no la cuenta clave. Si es de otro banco, no hay problema, porque pues, ahí sí usas la cuenta clave para hacer transferencias. Entonces ya hicimos aquí con un comercial, ¿verdad? Amigos de YouTube, sean bienvenidos al curso. Fíjate qué chido. Profe, Sí, y en la descripción del pago le ponemos nuestro nombre y el negativo, grupo o no es necesario. la descripción, viene, bueno, en el concepto viene ahí un concepto que tienes que poner. Ah, ok. En la foto que les mandé, ahí viene eso que tienen que poner en el concepto. Ni su nombre, ni nada de eso, no. Creo que es Congresos 9, este, reformas fiscales. Seminario, profe. Seminario, seminario RF22. Eso es. No sé por qué le ponen nombres tan raros. Por eso la tienen que poner, ¿no? Para que no se vayan a equivocar. Si no, luego capaz que no se los acreditan para este concepto. ¿Vale? Perdón, pero Profe, y sí. sí se puede pagar en cajas, ¿verdad? También se puede pagar en cajas, nada más lleven la hojita esta que está ahí en la página de Facebook, ahí les va a decir dónde se debe declarar, qué cuenta y qué concepto. Así es, por supuesto. Muy bien. Pues ya aprovechamos para el mensaje, ¿no? Ya que estábamos aquí. Ya que estábamos hablando ¿de qué? De la régimen simplificado de confianza, ¿no? Que decíamos que el anual de los de reciclo no va a ser en el capítulo de declaración anual, sino va a ser en el capítulo de reciclo, en el capítulo segundo, sección cuarta. Ya va a haber cuarta sección, ¿no? Primera, régimen general. Segunda, derogada, régimen de incorporación fiscal. Estamos hablando a partir de 2022, claro. Esa ya no va a existir, la de régimen de incorporación fiscal. La que vimos ya no. Sección tercera, plataformas tecnológicas, sigue igual en mi opinión. Y sección cuarta, que es la de régimen simplificado de confianza, obviamente el aplicable para personas físicas, ¿vale? Por cierto, voy a dar un curso práctico
de régimen simplificado de confianza de personas físicas y de personas morales. Pero si les interesa, pues les paso. Va a ser práctico, o sea, vamos a hacer aquí ejercicio como si ya estuviéramos aplicando esos regímenes, tanto para personas físicas, que está muy fácil, pero el de personas morales sí tiene un poquito más de grasa. ¿Sí? Entonces están invitados también, para que veas. Luego les mando algo de publicidad, por si les interesa, pues a ver cómo se va a aplicar, porque es nuevo de eso. Es nuevo todo. ¿Cuándo va a ser, profe? Ese curso práctico va a ser el 9 y el 10 de diciembre. Ah, ok. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el beneficio, profe? Ay, no hay beneficio, pues el que quiera ¿Qué ir. fue? El beneficio es el conocimiento, ahí sería, compañero. A tener este gran No, conocimiento. está bien, profe. Porque, pues, Sí, está bien. obviamente, va a ser lo que se va a hacer aplicar el año próximo, ¿verdad? Y además, digo, por ejemplo, de personas físicas, pues a lo mejor aquí si nos da tiempo lo vemos, no habrá problema, pero el de personas morales, pues ya no lo vio el de personas morales, porque ya eso ya pasó, ¿no? Entonces, pues fíjate, ustedes ya no les tocó esa aplicación, ¿no? Entonces, pues tener cuidado porque sí es importante. Este acontecimiento de la entrada en vigor de este nuevo régimen simplificado de confianza, porque recuerden, va a ser para personas físicas y para personas morales, ¿verdad? Va a ser el 10 y 11 el curso, ¿qué les digo de práctica? Alguien puede decir, ay, a mí no me interesa, bueno, pues lo platico, pues si alguien quiere ir, ¿verdad? O ahí en el despacho conocen a alguno de los contadores que lleve ese tipo de empresas, pues a lo mejor le puede interesar. Bueno, juntos quedamos pues que en este apartado se acumulan los capítulos 1, 2, ¿verdad? Abajo viene, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. ¿Sí? El 7 no se acumula, Profe, es pago definitivo. Sí, dígame. perdón que lo interrumpa, pero Sí. bueno, al momento de realizar la transferencia me dice que de quién es la cuenta y no puedo avanzar si no se lo pongo. Es No sé. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muy bien, gracias. ¿Verdad? Entonces, obviamente, pues a los ingresos que se obtengan en cada uno de esos capítulos, ya descontadas las deducciones, se le aplicará el artículo 151 de la ley, o sea, las deducciones personales, ¿verdad? Se pueden restar, obviamente, incluidas las colegiaturas. ¿Sí? Las colegiaturas no están en el 151, pero recuerden que es un decreto y dice que las colegiaturas tienen tratamiento como si fueran del 151 de la ley y se les aplica la siguiente tarifa. Es la anual, ¿no? La 25 del material de trabajo. Y obviamente ya para concluir con esto, ¿verdad? No será aplicable lo dispuesto en este artículo a los ingresos que tengan pago definitivo, ¿sí? O si hay algún concepto que ya tenga pago definitivo, pues ya no es necesario. Por ejemplo, ¿cuáles tenían pago definitivo? Por ejemplo, RIF hacía pago definitivo. Por esa razón, pues ya no le era aplicable este concepto, ¿vale? Por esa razón no lo metíamos aquí, ¿sí? Contra el impuesto calculado se podrán revisar los siguientes acreditamientos, pagos provisionales efectuados durante el año de calendario y además el acreditable en los términos del 5, 140 y 145 de la ley, o sea, el impuesto por dividendos, ¿verdad? Es el que es aplicable por dividendos nacionales y por dividendos en el extranjero, además del impuesto del artículo 5, que ese impuesto del artículo 5 es el que se paga en el extranjero. Yo tengo ingresos en el extranjero, puedo acreditar el impuesto del extranjero contra el impuesto que tengo que pagar en la declaración. Y obviamente, pues en los casos que haya impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad acreditable, ¿sí? Únicamente se podrá solicitar devolución o efectuar compensación, ¿verdad? En este caso se actualizará por el periodo comprendido desde el mes inmediato anterior al que se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta el mes inmediato anterior al que se compense, en el caso que optes por la compensación. Cuando la inflación observada o acumulada en el último mes, es que se calculó el cálculo de la actualización de las tarifas contenidas, llegue al 10%, en ese caso se actualizarán nuevamente las tablas a que se refiere este apartado, al igual que las tablas del artículo 96. Entonces, tener cuidado, estas tablas entrarán en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente a que se realice la actualización. Muy probablemente el año próximo tengamos actualización de tablas en el año 2022, porque este año parece que la inflación andará por ahí rondando el 6.5%, ¿verdad? De acuerdo con los últimos datos que tenemos del INEGI, y obviamente pues le va a quedar como un 3.5% para llegar al 10, y entonces cuando llega al 10 se actualizan las tablas, ¿verdad? Las tablas. Bueno, este es el impuesto anual, es el procedimiento que ya hemos visto aquí, ¿verdad? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9.
las deducciones personales, ingreso base, le aplicamos la tarifa, le restamos la suma del subsidio para el empleo registrado en un ejercicio. Eso sería ser a cargo menos las retenciones de los capítulos 1, sueldos, 2, honorarios, 3, arrendamiento, 4, enajenación de bienes, 5, adquisición de bienes, 6, intereses, 8, dividendos y 9, otros ingresos. Los pagos provisionales de los capítulos 2, 3, 4 y 9. Y el ISR acreditable por dividendos del capítulo 8 y 9 y los pagos provisionales a entidades federativas del capítulo 4, nada más las del capítulo 4. Y eso es el ISR neto acá. ¿Ya? Muy bien. Pues no sé si tengan alguna duda, pregunta o aclaración. Con esto terminamos la parte teórica de nuestro curso. Mañana será el último día que pregunte, ¿ya? Pues para que se vengan preparados, porque ya no habrá más participaciones. Y recuerden que hay algunos que tienen -2, lo cual es muy triste para la salud, porque realmente no tienen -2, pues tienen -5, ¿verdad? Porque deben de preguntar 3 y te faltan 2, pues son 5. Pues mañana pudieran obtener al menos una, pues podrían ser -4 y no ser tan cruel su historia, ¿verdad? Bueno, dudas, preguntas o aclaraciones. ¿Todo bien? Todo bien, Todo profe. bien, profe. Todo bien, profe. Bueno, me parece adecuada su estrategia. Si les parece, entonces, pues vamos a comenzar con el ejercicio, que es lo que toca en estos casos. Ya saben, como es un ejercicio nuevo, pues vamos a comenzar de cero, ¿verdad? De cero. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, ¿verdad? Que vamos a la parte 13. Por cierto, hoy subí a la página de Facebook, para los que son seguidores de Facebook, pues ahí está la parte final, el trabajo final integrado, ejercicio 1, ¿verdad? Pues con ese comenzaríamos esta última partecilla de nuestro curso, ¿de acuerdo? Ujú. Estoy abriendo el ejercicio, un segundito. Muy bien, aquí está. Vamos a ver. Ya saben que con esta me despido porque ya no puedo más, como ya lo dijo claramente el pibe. ¿Ya? Entonces, para que veas, ¿no? Es los últimos 2 ejercicios que vamos a ver de este curso, ¿de acuerdo? Bien. No sé si ya se ve ahí la hoja de Excel. Sí se ve. Bueno, muy bien. Mira, muy interesante esta situación. Y esta última parte lo vamos a integrar todo lo que hemos visto desde el primer día de nuestro curso hasta el día de hoy, ¿no? No tan completo como el que ustedes tienen de tarea, por supuesto. La tarea final me refiero, ¿no? Va a haber una tarea esta semana, pero no es una completa, que será la final integral, ¿verdad? Bueno, sueldos, ¿verdad? Viene el sueldo, la fecha de alta, fecha de baja, la causa de baja y obviamente, pues, la que se adeudan las vacaciones. Pues ya con eso, ¿verdad? Para poder hacer sueldos, liquidación del trabajador y otros cosas. No hay PTU, no hay PTU. Empresa no, ¿vale? Luego, capítulo 2, no nos vamos a ver el apartado de honorarios. En el integral, si viene honorarios, viene actividad empresarial, etc. Viene régimen de incorporación fiscal en el 2020, ¿verdad? Aquí viene el apartado de RIF, los 6 bimestres, ¿de acuerdo? Luego viene los ingresos por arrendamiento, ya saben, lo hacemos de manera trimestral, los 4 trimestres correspondientes, vienen las deducciones, etc. Ingresos por enajenación de bienes inmuebles, ahí vienen todos los datos, recordar cada uno de estos, es un inmueble, este es otro inmueble, ¿vale? Ingresos por adquisición de bienes, aquí este es un automóvil y este es por mobiliario, ¿verdad? Ingresos por adquisición de bienes, la donación de un hermano e ingresos por prescripción, ¿verdad? Y luego viene el capítulo 6 de intereses, capital invertido, inversión mensual, periodo de inversión y la tasa de interés, ¿sí? Si obtienen ingresos por premios de este apartado, ¿verdad?
por 644.600 y obviamente les informará en la declaración. Y ingresos por dividendos o utilidades obtenidas de personas morales residentes en México por 55.076. Y se obtiene remanente distribuible de personas morales con fines no lucrativos del capítulo 9, pago único, sí, por 27,000, además de las deducciones personales. Como ven, pues integra todo, ¿no? Viene desde el capítulo 1, 2, el 2 sección segunda, que recuerden que no hay anual, por supuesto, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ya? Ahí está, para que veas, ¿no? Viene todo. Para que me preguntan, oye, ¿qué va a venir? Pues fíjate que solamente va a venir todo, así de fácil es la situación, ¿no? Para que luego no tengan la duda ustedes, ay, ¿qué es lo que va a Profe, ¿y poner? Pues, ¿cómo? este trabajo es el que va junto con el encargado? No, este es un ejercicio que vamos a hacer aquí en clase. Aquí. Bueno, así, o sea, el que deje de tarea. Bueno, ya está el final ya está, ¿eh? Pero ese pues va a ser más completo todavía, está más intenso. O sea, por ejemplo, hacemos 2 ejercicios de estos y el que Sí, dejó de tarea es el que vamos a engargolar. así es, que dejé de tarea final. No el que deje va a haber una tarea para esta semana, obviamente. Siempre hay tarea, Ah, ¿verdad? ok, ok. Esa es para esta O semana. sea, en sí nos faltan hacer estos 2 en clase, el de la tarea del fin de semana y Sí, aparte el que va a ser el final. ciertamente, así será. Ok. Sí, pues, como ustedes ya están capacitados ampliamente, pues ya, ¿qué les puedo decir? Lo han logrado. Profe, Sí, y en el examen de este tercer parcial, perdón, sí. ¿va a ser como este Va a ser que vamos a hacer en clase? sí, el que viene de examen, sí es como este. Así es. Ah, ok. Es parecido a este que vamos a hacer, obviamente. Ujú. Claro, pues ese es el que vamos a concluir, ¿no? Para efectos de este proceso. ¿De acuerdo? Muy bien, pues si les parece, pues comenzamos, porque pues para qué lo vamos a dejar para mañana. Sí podemos hacerlo hoy, ¿verdad? Pues ya lo dijo el señor Tenebroso. Capítulo primero, con eso vamos a comenzar. Para que luego no digan que, ay, ¿cómo pudo ser? Pues sí pudo ser, ¿verdad? Ustedes están capacitados antes. ¿Vale? Recuerden que ya terminando estos 2 ejercicios, pues acabó lo que se venía, ¿no? Ya lo dijo. Triste y alegremente, no sé, dependiendo. Si les ha ido bien, pues triste, alegremente. Si les ha ido mal, pues tristemente. Pues, ¿qué te digo, no? ¿Cómo les ha ido? Pues ahí vamos, profe. Ahí vamos. Mañana usted ni tiene de hecho. Ya pasó. Oh, profe. Pues ya pasó, no puede ser. Es la que ya pasó, ¿no? Sí. Ahí está, entonces ya no tiene. Deje a los pobres contribuyentes a sufrir. Bueno, vamos a comenzar pues con el capítulo primero. Hacemos. ¿Vale? Sí. ¿Y ya qué? Dije a nosotros. Hasta sí, pues pueden opinar. Ya que va a opinar. ¿Verdad? Si ya la libró. Para que vean. Después de tantos años nunca había exentado. Bueno, pues entonces si les parece, pues comenzamos con la resolución de este ejercicio práctico, ¿de acuerdo? Y obviamente pues vamos a abrir viñetas, ¿verdad? Esta primera viñeta va a ser del capítulo 1, ¿vale? Capítulo 1. Perdón. Capítulo 1. Muy bien. Esta, ya saben, comenzamos así como que con nuestro concepto. Va a venir el ingreso quincenal. Uy, yo pensé que ya había pasado eso. Nunca pasará. Luego después va a venir el USMO. Y luego después va a venir aquí. Muy bien. ¿Se acordaban de eso, verdad? Y ya se les olvida todo, pues no se preocupen. Vamos a recordar. La duda, pues, ¿qué te digo? Ya saben,
como hasta el final, pues tenemos que hacer los cuadritos acá, cuadraditos para que se vean acá más chininos, ¿no? ¿Cuál debe de ser? Bien, hasta ahí vamos, chicos. Y vamos a ver la base grabable. Les sugiero, obviamente, vamos a ir viendo todos los capítulos, ¿verdad? Y ya saben que para no tardarnos tanto, pues voy a ir copiando información de todos los ejercicios que tenemos. Pues les recomiendo que los tengan a mano, ¿verdad? Para que estén ordenados. O sea, el del 1, pues no lo vamos a copiar porque este pues, es especial. No lo hemos visto tan completo, pero el del 2 en adelante sí vamos a copiar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces aquí sería la tabla 2, ¿vale? La tabla 3 y la tabla 3. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí vamos, chicos. Un momento, profe. Bueno, tenemos ahí en los datos, ¿verdad? Que hay un ingreso mensual de 20,500, ¿verdad? Pues para sacar el quincenal, ya saben, 20,500 lo dividimos entre 2. Y el USMO, pues serían 20,500. ¿Muy bien? Hasta ahí vamos, chicos. Bueno, ya saben, la 2 es la quincenal y la 3 es la mensual, ¿verdad? Recuerden, aquí este sería el ISR bruto. Le voy a restar menos el subrecreditable. Y el resultado sería el ISR. Muy bien. Comenzamos con la tabla 2, por supuesto. Capacitados. Ampliamente. Profe, ¿de dónde sacó los 10,000 y los 20,000, perdón? Los datos. Y los datos. 20,500 mensuales. Si usted va a sacar el quincenal, pues como le hace, pues lo divide entre 2. ¿De acuerdo?
Ahí vamos, chicos. Muy bien. Ya saben, el quincenal lo hacemos con la tabla 2. Acreditado, obviamente, pues es más de 3,642, ya sería 0, ¿no? Puede que pasando así a medio dígito, por eso se me oye medio mal. Cierto. Muy bien, aplicamos la tarifa 3, ¿verdad? Para el uso, ¿verdad? Como es mensual, pues aplicamos la tarifa 3. Tarifa 3. 13,380. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Ya se vino toda mi audiencia. No, profe, aquí estamos. Y sí, Sí, sí coincidimos con ese resultado. Bueno, perdón, aquí no lo puse, ¿verdad? Pero estos, ustedes recuerdan, ya no es aplicable el subsidio. Estos son para calcular el aguinaldo de la primera ocasión, ¿de acuerdo? Entonces ya no se aplica subsidio. Bueno, vamos a hacer el concentrado de impuestos e ingresos. Vamos a eliminar todo eso, pues, que lo van a recordar, ¿no? A mí creo que lo van a tener que practicar también cuando hagan el ejercicio final que están llenando en sus casas, ¿verdad? Concentrado de impuestos e ingresos. ¿Vale? Muy bien. Este concentrado va a tener obviamente pues, su concepto. Va a ser su pincelada. Y luego sería la liquidación y el total. Este no está tan completo como el que ustedes están haciendo de tarea, final integradora, por supuesto. Es un poquito más cortito, ¿verdad? Pero ya más o menos ya les da una idea de cómo funciona esto, ¿verdad? Para que vayan viendo cómo se realiza la integración correspondiente.
Correcto. Bien, hasta allá vamos todos, chicos. No, profe, un momento. Obviamente aquí sería el sueldo. Y ese elemento. Lo vimos. Es parte del primer examen, ¿verdad? Sí. Pero pues aquí lo vamos a repasar. Porque si ya se les olvidó, no se preocupen. Lo volvemos a ver para que veas. Como que sin piedad. ¿Sí? Bien, dudas hasta aquí. No, profe. ¿No? Bueno, los datos dice que este trabajador se da de baja el 31 de diciembre de 2020, con lo cual pues obviamente va a tener todas las quincenas, o sea, que serían 24 quincenas, ¿no? Si recuerdan ustedes eso. Era un valor importante para estos efectos. Entonces, para sacar el sueldo, multiplicaríamos el sueldo quincenal por 24. Y el ISR neto por 24. ¿Verdad? Y el superacreditable, si lo hubiera, por 24. Obviamente no el superpagado, porque bueno, el ISR neto ya no va a subir. Bien, hasta ahí vamos todos de acuerdo, amigos. No, Profe, un momento. en cuenta todo el año. Todo el año. Se baja el 31 de diciembre, ¿verdad? Está todo el año, no está todo el año. Ah, ok. ¿Sí? Es lo que dicen los datos, ¿no? Baja 31 de diciembre. Sí, es todo el año. Y esto es del 2021. De 2020. De 2020. Ah, ya lo entendí. Gracias. Es porque todo el ejercicio es de 2020, por supuesto. Salvo RIF, que en ocasiones puede ser del año siguiente. Ahí no hay problema. Porque RIF no requiere nada. Bien, dudas hasta aquí. No, profe. Muy bien, pues procedimiento de su estrategia. Vamos a ver entonces el siguiente concepto. Como dice que se da de baja el trabajador, hay una liquidación, obviamente, por causa imputable al dato. Entonces, pues el siguiente objetivo que vamos a tener aquí, pues va a ser obviamente la liquidación. Ahí con tanto esfuerzo que hago yo los cuadros bien amarillitos, ustedes no le ponen más, güey. No puede ser. Pero así son ustedes de vecinos. Muy bien, salario diario, que es el primero. Cosa que requiero para sacarlo de los cálculos de la liquidación, ¿verdad? Ya saben, tengo el salario mensual, pues lo divido entre 30, ¿no? Y el quincenal entre 15, da igual. ¿Ya? Da igual. Muy bien, chicos. Se acuerdan de eso, ¿no? Profe, sin redondear ni nada, solo la pura división. Pues de hecho, da igual si lo van a poner para abajo, pues como lo truncaron, lo redondean. Sí, yo habitualmente hago los cálculos con el valor. Concepto, ¿verdad? Lo ya vendrá aquí el total, después el exento, y lo vendrá
Profe, ¿puede poner el del salario diario, por favor? Claro. Es el salario mensual entre otros. Entonces, si le hace más fácil agarrarlo desde acá, pues ahí va. 20. Gracias. Ahí vamos, chicos. Dudas hasta aquí. ¿No? Muy bien. Obviamente ya saben que de manera vertical, pues calculamos también la antigüedad. En este caso de esa antigüedad, ¿sí? Se compara la fecha de baja con la fecha de alta. Espero que todo esto no se les haya olvidado. Y si ya se les olvidó, pues yo ya que te digo, ¿no? Que el teflón y su límite pues, son casi de materiales similares, ¿no? Puede ser. La vamos a ver hace un mes, ¿no? Bueno, espero que comparamos la fecha de baja con la fecha de alta. Y obviamente, pues con este valor sacamos la antigüedad. ¿Se acordaban de eso, no? ¿De dónde saco la fecha de baja? Bueno, aquí está, ¿no? Dice que fue el 31 de diciembre de 2020. 31 de diciembre de 2020. Y la comparo con la fecha de alta, que también aquí está, ¿verdad? Fecha de alta, 1 de abril del 91. 1 de abril, ¿no? Ya sabes, 31 menos 1, 30. 12 menos 8, 4, 8. Y 2020 menos 1991 sería 10. ¿De acuerdo? Vamos. Profe, no es 29. 29. Ah, sí, 29. Correcto. Todavía no están poniendo atención. ¿Estamos bien hasta ahí, niños? Ya saben que son 29 años con 9 meses. ¿Cierto? Y a 29 años, ¿cuántos días de vacaciones? Profe, ¿pasando cuántos días tomamos un mes más? 6 meses, pero nada más para efectos, ¿Mande? para efectos nada más de la exención. Para efectos de esto se toman los 9 meses para el cargo. Entonces aquí serían 29 años, ¿cuántos días? 22. Correcto, 22 días. 2 días de vacaciones. Y para 30 años, 24, ¿verdad? 24 días. Muy bien, chicos. Y obviamente a 30 años corresponde un factor de integración de 1.057. ¿Bien? Ahora vamos a ver la factor. Eso es lo que estoy sospechando, ¿ok? ¿No? Nos veo muy decididos. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, niños? No, profe, todo bien. Muy bien. Bueno, pues para no robar tiempo y para que se
que ya dio un examen, que está ahí echando a correr un rato, hasta que bueno, le damos que este es el factor de integración que va a corresponder para este cálculo. Mañana terminamos bueno, la parte probablemente de sueldos y honorarios, ¿verdad? Esto nos va a tomar prácticamente toda la semana acabar este primer ejercicio. Ya el segundo será un poco más rápido. ¿Y en dudas, chicos? No, profe. ¿Verdad que está muy fácil? Aunque se enojen enseguida, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues entonces hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Si les parece, mañana, bueno, mañana, como vemos que estamos ahorita siguiendo el protocolo, voy a esperar a ver qué nos dice, pero probablemente vamos a tener clase en línea ya esta semana, ¿no? Probablemente sea la última semana o tal vez tengamos clase el lunes, o sea, ya estamos casi por terminar. De hecho, terminando este ejercicio, bueno, el segundo ejercicio, se acabó lo que se veía, ¿no? De acuerdo con eso concluimos. Profe, ya lo que resta vamos a ver puro ejercicio, ¿verdad? Ciertamente, bueno, mañana voy a preguntar, por supuesto, Ah, sí, sí, sí. lo de Ok. hoy, pero ya con esto me despido porque ya no puedo más. Muy, muy bien, profe. Nos vemos. Bueno, pues nos vemos mañana, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Dígame. ¿Me podré